Alerta epidemiológica por dengue en Bolivia. Santa Cruz se declaró en alerta roja por el dengue y es el epicentro del brote de la enfermedad viral que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los hospitales están afrontando la epidemia del dengue y no pueden responder a la demanda. La agresividad del dengue pone en evidencia los problemas en el sistema de salud boliviano. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores. Es causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. Es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que luego de ingerir sangre de una persona infectada es capaz de transmitir el virus a otras personas sanas. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras. Los síntomas son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock que puede llevar a la muerte. El tratamiento para esta enfermedad incluye la ingesta de líquido y el uso de analgésicos. Los casos más graves requieren atención hospitalaria. El Aedes aegypti pone sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, como tambores, barriles, llantas, botellas en desuso principalmente, dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo. Los huevos pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año. Para eliminar a los mosquitos se recomiendan las siguientes acciones. Evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre, como macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua, para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos. También la fumigación, que es un producto insecticida de contacto que ataca de inmediato el sistema nervioso de los insectos. Su gran efectividad se basa en que al aplicarlo en forma de humo llega a los rincones más inaccesibles. Colegio Médico de Bolivia. Informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. ¿Sabes por qué La Cascada, una de las embotelladoras más emblemáticas de Bolivia, decide producir Villa Santa en un país que tiene todas las riquezas del planeta, con gente alegre y bonita en su cultura y costumbres, merece tomar la mejor agua del mundo? Para esto, La Cascada, con su experiencia y calidad, trae a nuestro país la innovación que está presente en los mejores países en calidad y tecnología. Cualidades que transforman a Villa Santa en agente de bienestar, salud y calidad de vida. Villa Santa, me encanta. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura.
¿Sabes por qué La Cascada, una de las embotelladoras más emblemáticas de Bolivia, decide producir Villa Santa en un país que tiene todas las riquezas del planeta, con gente alegre y bonita en su cultura y costumbres? Merece tomar la mejor agua del mundo. Para esto, La Cascada, con su experiencia y calidad, trae a nuestro país la innovación que está presente en los mejores países en calidad y tecnología. Cualidades que transforman a Villa Santa en agente de bienestar, salud y calidad de vida. Villa Santa, me encanta. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Nuevamente su programa Doctor TV, ahora en el nuevo horario de 6:30 a 7:30. Con una invitada que ya la hemos tenido muchas veces acá en el programa, y por la calidad de información que maneja y la facilidad que tiene para transmitir sus conocimientos, la hemos vuelto a invitar. Tenemos con nosotros a la doctora Tania Salazar, hematóloga pediatra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ya buenas noches creo. Muy agradecida por la invitación, y justamente hoy, que es 8 de marzo, que se conmemora en realidad el Día Internacional de la Mujer, para que todos tengamos igualdad de género. Aquí no es una competencia varones versus mujeres, sino que todos vayamos de la mano hacia adelante. Sí, algunas partes dicen no es para festejar, otras es por la lucha y demás cosas. De todas maneras, para nosotros siempre es motivo de alegría que tengan el día, y que se recuerde siempre los esfuerzos grandes que hacen para servir a la sociedad. Entonces, claro que sí. Igual mandar un saludo a mis colegas. Tengo un grupo de maternidad que alguna vez hemos estado acá, el Maternity Club and Gym, que este 8 de marzo justamente cumplimos 2 años, que nos dedicamos a la preparación de la madre embarazada, con la gimnasia prenatal, cursos de pediatría que hacer con el niño en el recién nacido, cuando ya lo tenemos, sobre todo en las mamás primerizas, y también con el tema de ginecobstetricia, con la doctora Indira Siles, que también es una doctora recurrente que ya tiene mucha trayectoria acá en Doctor TV. Y qué bien que estés relacionada con este asunto de las mamás y demás. Cuando los papás se preocupan por la salud de sus hijos, a veces dicen, sí, un resfriadito, no le pan, hacen las cosas, inclusive son los primeros en hacer los tratamientos. Cuando hay un problema gastrointestinal también hacen sus tratamientos, a veces con buenos resultados, pero cuando se trata de problemas de la sangre, ya tienen mucho más miedo, temor cuando les ponen. Entonces, por eso es que queríamos hablar contigo sobre alteraciones tanto en las células rojas como en las células blancas de la sangre, los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Sí, claro que sí. Debemos recordar, como siempre, cada vez que hago en esta charla, recuerdo que la sangre tiene 3 componentes celulares, que son los glóbulos rojos, que se encargan de transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, los glóbulos blancos, que se encargan de las defensas, la parte celular de las defensas, porque hay una parte que es humoral, que ese es otro tema muy aparte, y unos fragmentos que sirven para la coagulación, que son las plaquetas. Como mencionó hoy el doctor, vamos a hablar sobre todo sobre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Empecemos con los glóbulos rojos. ¿Qué alteraciones hay en los glóbulos rojos? Bueno, para empezar con los glóbulos rojos, es una clasificación muy amplia, pero para que nos puedan entender en la casita,
nosotros para iniciar un abordaje o para iniciar una investigación acerca de alteraciones de los glóbulos rojos, nosotros siempre vamos a tener un componente celular, ya cuando hablamos de laboratorio. Obviamente cuando vienen a la consulta, vienen consultándonos por palidez. Es decir, nuestro niño se encuentra pálido, cansado, lo ven más blanco, a veces lo dicen amarillo, y ahí ya nosotros hacemos la investigación de la anemia. Nosotros solicitamos un laboratorio muy específico que se llaman reticulocitos. Los reticulocitos son unas células, un estadio antes de los glóbulos rojos que nosotros vemos en la sangre periférica. Si eso está incrementado, entonces yo puedo deducir que esa anemia se está debiendo a una destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Si esos reticulocitos se encuentran normal o disminuidos, ahí sí yo puedo inferir que hay una deficiencia de vitaminas o es que hay algo justamente en la médula ósea que está impidiendo que los glóbulos rojos salgan a la periferia. Entonces vamos a empezar por el primer grupo, que es la destrucción de los glóbulos rojos. Cuando hay una destrucción de los glóbulos rojos, podemos empezar en la etapa de recién nacido, en la etapa neonatal, donde generalmente esta destrucción de los glóbulos rojos se debe a una incompatibilidad de sangre. Esto generalmente cuando hay una incompatibilidad de sangre, cuando la mamá es un cero positivo y el niño es un B o el papá es un B, es un AB o es un B positivo. O la mamá es una RH negativa y el bebé es un RH positivo. Hay una incompatibilidad de sangre, hay muchos anticuerpos, sustancias que pasan a través de la placenta y hacen que los glóbulos rojos, por esos anticuerpos que en la última etapa ya han pasado a través de la placenta hacia el bebé, los glóbulos rojos se destruyen. Entonces ese bebé de chiquitito, de recién nacido, va a tener anemia desde el nacimiento y también asociado a un incremento de la bilirrubina. No debemos olvidar que hay una destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Al haber una destrucción acelerada se libera una sustancia que se llama bilirrubina. Entonces la bilirrubina es lo que hace que los niños se pongan amarillos y esta es una característica que es inicial. Primero se ponen amarillos en los recién nacidos y posteriormente ya vamos investigando si realmente esto es por incompatibilidad o es por otra causa asociada en los recién nacidos. Y de las otras causas, porque estas incompatibilidades pueden ser muy pocas, pero es muy frecuente que nazcan los bebés y estén ahí amarillitos y estemos buscando alternativas de tratamiento para esa ictericia neonatal. Claro que sí. En realidad, la mayoría de los recién nacidos se ponen amarillos. No necesariamente va a ser por una incompatibilidad. Aproximadamente un 80% de los recién nacidos se ponen amarillos. Algunos dicen que puede ser porque el hígado tiene una inmadurez a través de tratar de metabolizar la leche materna. Por favor, en casita, no significa que la leche materna esté mal, sino es algo que puede pasar fisiológicamente. Solo en un pequeño porcentaje esta ictericia o esta coloración amarilla de los niños es patológica y es ahí donde nosotros investigamos. Obviamente hay ciertos parámetros y siempre les aconsejamos a nuestros papás que una vez que nacen sus niños es muy importante que lleven a su control pediátrico a la semana de vida. Cuando su bebé nace y cuando tiene 7 días ya tiene que tener su control o máximo a los 10 días, porque ahí se controla peso, vemos cómo está la succión y vemos cómo está la coloración de ese bebé. Si está muy amarillo, digamos que está muy hipoactivo, como lo vemos en las imágenes ahí en pantallas, hacemos ciertos estudios y tenemos ciertos rangos de acuerdo a los días que tiene el bebé para ver si ese niño necesita un tratamiento específico, ya sea acerca con fototerapia o lo vamos siguiendo en el tiempo para ver si esa coloración amarilla va bajando. Obviamente hacemos la pregunta, la pesquisa, antecedentes de qué grupo sanguíneo es la mamá, si realmente lo sabe, que generalmente los controles obstétricos se los hace a las mamás, y preguntar también al papá qué grupo sanguíneo es. Y esto es algo que es muy paradójico, ¿no? En tema de sangre, el grupo o esta parte del RH siempre va a ser bien establecido desde recién nacidos. Sin embargo, hasta los 4 meses recién se puede determinar si el niño es un A, si hay un antecedente A, B o un cero positivo. A veces nos puede salir un B positivo y probablemente le hacen un estudio al año y es un cero positivo y los papás dicen ¿qué ha pasado? Es algo que sí se puede dar en los bebés y por eso esto de determinar el grupo sanguíneo en los bebés se los hace a partir del 4.º mes de vida.
Wow, interesante noticia, porque es algo que muy pocas personas saben, pero sí recién hacemos, por ejemplo, en banco de sangre, lo que se llama compatibilidad cruzada con el mismo suero del bebé a partir de los 4 meses de vida, porque yo ya sé que es algo que ya va a estar determinado en el bebé. Queridos amigos, ahí tienen el teléfono para que nos manden sus mensajes por WhatsApp. La última vez que la tuvimos a Tania, habían quedado muchas preguntas y de gran variedad. Por eso es que ahora el tema está más abierto para que puedan ustedes hacer sus consultas. Sobre los trastornos, a veces los papás se ponen susceptibles cuando tienen que sacarle sangrecita a los bebés. Entonces, inclusive para sacarle sangre se ponen ahí a lagrimear, no saben cómo agarrar. ¿Cuán necesario es sacar exámenes de sangre? Con este asunto de los glóbulos rojos, blancos, y también con el asunto de la ictericia. ¿Es muy frecuente? ¿Es necesario? ¿Es indispensable? Realmente sí es indispensable. Obviamente nosotros siempre nos vamos a basar primero en la clínica. Ya con la clínica y el examen físico yo ya voy dirigiendo más o menos hacia dónde quiero pedir mis estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio son complementarios. Yo ya tengo en mente algo más o menos pensado en lo que puede ser del niño, y ya con los estudios complementarios yo ya llego a un diagnóstico. Entonces, yo sé que es muy difícil para los papás, sobre todo para los papás primerizos que le pinchan al niño. Muchos laboratorios obviamente tienen, y los adultos tenemos las venas mucho más gruesas, y para nosotros es mucho más fácil. Obviamente en un bebé hay personas que tienen la experticia en sacar sangre recién nacidos, pero no todos tienen esa experticia. Obviamente de sacar sangre o cualquier procedimiento siempre se va a ir adquiriendo mediante la práctica. No les estoy diciendo que hay practicantes, sino que sí, en un bebé realmente es muy difícil o puede ser difícil sacar sangrecita o tomar muestra. Entonces no se enojen con el laboratorista, es algo frecuente que sea muy difícil probablemente sacar la sangre, pero es muy necesario para nosotros como médicos tener estos estudios complementarios, ¿sí? Obviamente en un bebé es un poquito más complicado, ya cuando siendo más grandes, ya ahí tenemos también el forcejeo con el niño, que si bien puede tener buenas venas, es el niño el que no quiere, obviamente se asusta, hasta nosotros nos asustamos, y ahí también podemos tener una dificultad en la toma de muestras, ¿no? Pero sí es indispensable. Puedo decir a los papás, lamentablemente sí es indispensable, incluso para ustedes, para alguna enfermedad, les piden laboratorios, porque sí, con eso podemos llegar a un diagnóstico específico. ¿En qué otras enfermedades pensamos cuando en este análisis vemos que los glóbulos rojos están bajitos? Ya llegamos, vamos a continuar con el tema de destrucción. Hemos hablado en este grupo etario que es muy específico, que son los recién nacidos, los neonatos hasta los 28 días de vida. Posteriormente, en el grupo de la destrucción, pedimos otro estudio de laboratorio que nosotros llamamos test de Coombs, un DAT. ¿Qué quiere decir? Para ver si hay anticuerpos en el propio cuerpo de nuestro niño o de ese adolescente que está haciendo que se destruyan sus glóbulos rojos. Es decir, ese propio pacientito, ese propio niño, por alguna razón, que a veces pueden ser inmunitarias desencadenadas por una infección, producen sustancias que destruyen sus propios glóbulos rojos, y ahí tendríamos un test de Coombs positivo, y yo ya empiezo a investigar ahí. O si eso me sale negativo, empiezo a investigar si es que existen unas causas no inmunes de destrucción de los glóbulos rojos. Y aquí es muy importante los antecedentes familiares, porque la mayoría de la destrucción no inmune de los glóbulos rojos siempre hay un antecedente familiar. Es decir, hay personas o familias enteras que probablemente tienen un tinte amarillo en los ojos, pero nunca se dieron cuenta, no le dan mucha importancia, pero justo en el niño pasó algo y desencadenó. Generalmente las infecciones son que desencadenan estas crisis que nosotros llamamos hemolíticas, que significa crisis de destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Por ejemplo, hay enfermedades en la forma de los glóbulos rojos, porque generalmente nuestros glóbulos rojos son bien moldeables, tienen una forma bicóncava. La forma bicóncava es generalmente para que puedan pasar por esas pequeñas cañerías que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que sean moldeables y no se destruyen. Cuando hay alteración de estos glóbulos rojos, por ejemplo, se vuelven como esferas, como en la esferocitosis hereditaria, porque ese glóbulo rojo se vuelve como una esfera, es muy rígida la membrana. Entonces, al pasar por esos vasitos muy pequeños, se empiezan a destruir. O al pasar por ese que nosotros decimos como un puesto policial, un puesto militar, que es el vaso, entonces se empiezan a destruir porque las reconoce como células que son extrañas. Entonces empiezan a destruirse, generalmente gatillada por un proceso infeccioso, se destruye mucho más y es mucho más evidente para el papá. Entonces ahí siempre hay un antecedente familiar, tiene una
transmisión autosómica dominante, es decir, siempre hay un familiar, ya sea mamá o papá, que ya viene con ese problema y probablemente no se dieron cuenta, o que si ya tienen el diagnóstico me dicen, sí, yo también me pongo medio amarillo, o ya tienen el diagnóstico de una esferocitosis, entonces ahí ya los antecedentes. ¿Es la única manifestación eso que se pongan amarillitos o tiene otra manifestación? Hay otra manifestación que probablemente no sea muy común y a veces lo dejamos de lado. Es que al destruirse, generalmente ya cuando somos adultos, al destruirse estos glóbulos rojos, hemos dicho que se libera una sustancia que es la bilirrubina. Como hay un exceso de bilirrubina, estas se vuelven en forma de cristales y se depositan en la vesícula. Entonces hay antecedentes de familias enteras desde muy temprana edad, desde adolescentes, probablemente no tengan problemas metabólicos, tienen una alimentación que es muy saludable, pero empiezan a tener problemas de cólicos biliares y casi todo en la familia, por ejemplo, del lado paterno o del lado materno, a casi todos les han quitado la vesícula. Nosotros ahí vamos pensando, probablemente no es porque tengan una mala alimentación, sino porque ahí sí se formó unos cristales de bilirrubina que luego se forman un cálculo y es ahí donde el antecedente que casi toda la familia se hizo sacar la vesícula porque tenían unas piedras y asumieron que era por la alimentación, ¿no? Y para nosotros ese antecedente es muy específico y bueno también para ser dirigido en los estudios de laboratorio, ¿no? Esa es una de las alteraciones. Puede haber luego alteraciones de las enzimas dentro del glóbulo rojo. Se requieren diversas vías para que ese glóbulo rojo sea funcionante. Por ejemplo, en otros países se hace unos estudios, sobre todo en el Medio Oriente, que es muy frecuente, la deficiencia de 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa. Es una sustancia muy importante que también sirve para el metabolismo hepático, que es algo que se hace ya como tamiz neonatal en muchos países, no acá todavía porque creo que no es una enfermedad frecuente o tal vez sí la es y no la estamos haciendo una pesquisa. Y en estos casos simplemente se hace un estudio y evitamos ciertos medicamentos o alimentos. Algunos le llaman enfermedad del favismo, o es decir, que no pueden, por la deficiencia de esta sustancia, no pueden metabolizar ciertos alimentos como por ejemplo las habas, los porotos y sobre todo algo que a veces todavía se sigue haciendo de forma rutinaria en pediatría, en los centros de salud, es estar resfriado o con diarrea le doy el cotrimoxazol. Y esos pacientes no pueden metabolizar el cotrimoxazol y puede ser como un desencadenante para que tenga una crisis hemolítica. Ese antecedente también es muy importante. Aquí en Bolivia no podemos hacer un diagnóstico específico de eso, pero podemos inducirlos y estos antecedentes de que se come un poroto o algo o unas habas y se pone amarillo, puede ser que sí haya el antecedente. Generalmente las mamás son las portadoras porque es algo ligado al cromosoma X. Lo de la mamá son portadoras y los hijos son los que van a tener la enfermedad como tal. Es algo que se puede controlar y se puede vivir con eso, sí, y generalmente hay una lista que a veces les damos a los papás de medicamentos y alimentos que no pueden consumir. Alimentos ellos en la casa y medicamentos para que no todos saben de esta enfermedad. Vaya donde el médico, diga mi niño tiene esta enfermedad y estos son los medicamentos que él no puede recibir, que nos ayuda muchísimo, ¿no? Ojalá muy pronto tengamos estos estudios para hacerlos en Bolivia y que pueda ser parte del tamiz neonatal, que podamos hacer un poquito más ampliado, ¿no? ¿Y el pronóstico en general cómo es? Es bueno, es muy bueno. De estas dos que hemos mencionado, sí, la esferocitosis y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son buenos porque podemos tener medidas preventivas. Obviamente en una crisis de destrucción podemos hacer la transfusión y vamos viendo. Muy pocos casos llegan a que generalmente, ya había dicho, tenemos un órgano aquí como en estación militar, donde es el que produce más destrucción de los glóbulos rojos y es muy frecuente la destrucción de los glóbulos rojos y eso provoca anemias y transfusiones muy frecuentes. Ahí ya nosotros vamos pensando en extracción del vaso, pero eso es mucho más adelante, no se puede hacer a cualquier edad, tenemos que esperar y hacer un cierto protocolo antes de hacer una extracción de vaso o considerar la extracción del vaso, que es algo mucho más complejo, ¿no? Y luego hay otro tipo de enfermedades de destrucciones no inmunes, que son las talasemias y las drepanocitosis, que aquí en Bolivia no lo he visto, pero que sí es muy frecuente en la India, en el Medio Oriente, que es una alteración en la formación de la hemoglobina. En realidad tenemos dos cadenas, que es una alfa, una beta, para hacer la hemoglobina del adulto. Sin embargo, en estas hay una alteración en una de esas cadenas y entonces no es
un glóbulo rojo con una hemoglobina que sea funcional al 100%. Entonces estos niños sí presentan episodios de transfusiones muy recurrentes, esas transfusiones muy recurrentes que estas sean un poquito más difíciles de tratar, necesitan, las transfusiones excesivas puede haber también un exceso de hierro, no olvidemos que también por las transfusiones se puede sobrecargar el hierro en diferentes órganos que son muy vitales como las glándulas suprarrenales, a nivel pulmonar o a nivel cardíaco, a nivel hepático y que puede dar disfuncionalidad en estos órganos, ¿no? Si bien hay medicamentos que son quelantes de hierro para ver justamente para estas personas que reciben o tienen altos requerimientos de transfusión de glóbulo rojo, la parte roja que nosotros vemos que a veces nos transfunden, aquí en Bolivia todavía no está disponible. Estas enfermedades, sobre todo las talasemias, ahí la evolución probablemente depende mucho, pueden ser como que homocigotas, heterocigotas, una evolución que no tenga mucho requerimiento transfusional, o aquellos que tienen mucho requerimiento transfusional a veces requieren incluso un trasplante de médula ósea, así en casos muy extremos, ¿no? Aquí en Bolivia no lo he visto, más bien porque sería muy difícil tratarlos porque no tenemos los medios para tratarlos. Te he escuchado nombrar varias veces sobre el asunto de las transfusiones y también algunos de los efectos adversos. Me gustaría profundizar un poquito en eso porque las personas a veces dicen, sí, mis glóbulos rojos están muy bajitos y quiero que me diga dónde me pueden transfundir sangre. Él es su tío, ella es su tía, ellos quieren donar, pero no saben, no es nomás así hacer este tipo. Que nos des así unos consejos sobre qué le dirías a un paciente sobre las transfusiones de sangre. De hecho, la mejor transfusión de sangre es la que no se realiza, definitivamente. Porque es introducir una sustancia, es igual extraña, no es nuestro cuerpo, ¿no? A nuestro organismo. Entonces pueden haber reacciones adversas. Hay indicaciones muy, muy, muy específicas para las transfusiones de hemocomponentes, que es en este caso los glóbulos rojos. Cuando hay una anemia muy severa, por debajo de 7, con repercusión hemodinámica, es decir, ese paciente tiene acelerado los latidos del corazón, está cansado, está sudoroso, está respirando con mucha dificultad, ya, ni modo, o sea, no tenemos otra opción porque yo necesito sacarlo de un estado de hipoxia, es decir, no le está llegando oxígeno a ese niño, a ese paciente y necesito transfundir. Pero después en anemias que son moderadas o en anemias que son leves, primero se estudia y se evita en la medida de lo posible las transfusiones. Obviamente hay casos muy específicos donde los objetivos terapéuticos son un poquito más elevados. Por ejemplo, en estas enfermedades que mencionaba que no son muy frecuentes como las talasemias, mi objetivo terapéutico de una hemoglobina es un 10. Por ciertas características que tiene esta enfermedad, pero son muy pocas enfermedades en las que yo transfundo con una hemoglobina un poquito más arriba, porque si no lo hago, este niño se me complica más. Pero son muy, muy determinados casos en los que con una hemoglobina mucho más alta yo transfundo, ¿sí? Entonces las indicaciones de transfusión tienen que ser muy específicas, porque además si yo, por ejemplo, estos pacientes que requieren bastantes transfusiones, como es un cuerpo, es una sustancia extraña, ya empiezan a producir anticuerpos contra esa sustancia, contra las transfusiones ya me empiezan a hacer reacciones alérgicas, me empiezan a hacer reacciones febriles, entonces ya es mucho más difícil incluso tener una compatibilidad, un paquete globular que sea compatible para ese paciente. En otros países incluso se hacen compatibilidades a fenotipos, es decir, tener el paquete globular más específico para ese paciente. Se hacen más pruebas con más sustancias o con más reactivos que lamentablemente, bueno, el Hemocentro ya lo tiene, en otros centros, en otros bancos de sangre todavía no se hace eso, pero todavía necesitamos ir mucho más a profundidad, sobre todo para aquellos que tienen enfermedades que requieren bastante transfusión, ¿no? En la forma que estás preparando la información, ya estamos fuera de la destrucción de los glóbulos rojos, hay más. Hay más. Bueno, ya hemos terminado básicamente la explicación general de la destrucción de los glóbulos rojos, donde tenemos esas células que son los reticulocitos elevados, hemos visto que se separan en dos,
o hay un anticuerpo, una sustancia propia de la persona que destruye sus propios glóbulos rojos, o causas no inmunes que hemos visto en las otras enfermedades. Ahora, dentro de la gran variedad de causas en las que puede haber anemia con reticulocitos normales o bajos, es decir, esas células un poquito más antes de los glóbulos rojos que nosotros vemos a la flota y sangre periférica, esa es una lista muy, muy amplia. Que pueden haber deficiencias nutricionales, ya habíamos hablado aquí en el tema que la primera deficiencia nutricional, el 65% de nuestros niños menores de 6 años tienen una anemia por deficiencia de hierro. Es la primera causa de anemia en todo nuestro país y en toda nuestra población pediátrica menores de 6 años. Entonces ese tema ya lo tenemos bastante bien explicado. Posteriormente hay enfermedades un poquito más raras, un poquito más complejas, que hay niños que se presentan con anemias desde que nacen, o desde los primeros meses de vida, o en menores de 1 año de edad, que en realidad solo se presenta anemia. Entonces ahí nosotros tenemos que investigar e incluso observar. Ahí hacemos un poquito de pruebas un poquito más invasivas, por ejemplo, de hacer un aspirado de médula ósea, es decir, obtener sangre de donde se produce la madre de todas las células hematopoyéticas, de todas las células de la sangre, que es la médula ósea, y vamos a ver si realmente el problema está en la médula ósea o si el problema es periférico. Cuando esto no se resuelve, yo ya he visto que esto no es una deficiencia nutricional, el niño no mejora, no tiene una pérdida de sangre, que es otra de las causas que puede tener anemia. He descartado todas las causas más frecuentes, ya tengo que irme a ver directamente la fábrica de las células de la sangre. Entonces, en el primer año es un poquito más complejo, porque pueden haber infecciones, por ejemplo, el parvovirus B19, otro tipo de infecciones, que pueden hacer que se detengan solo en el primer año de vida la producción de glóbulos rojos. En ese caso, lo único que nosotros hacemos es observación y apoyo transfusional, cuando el niño así lo requiera. Porque algunas pueden ser transitorias, hay unas que se llaman eritroblastopenias transitorias, que se va a pasar al año de vida, o hasta el año de vida, o hay algunas que se llaman aplasias puras de serie roja, o hay algunas que ya vienen con dismorfias, es decir, con alteraciones ya del niño, como por ejemplo alteraciones del corazón, alteraciones de los riñoncitos, el niño es un poco más chiquito, alteraciones esqueléticas, y yo lo veo que ya viene con anemia, probablemente ya hay unas anemias que se llaman las de Black Fan Diamond, ya son un poquito más específicas, son congénitas, y ahí pues ya tengo que ver otras alternativas de transfusión y ya ir pensando en un trasplante de médula ósea, porque yo ya sé que es algo congénito que no lo voy a recuperar con algo más. Okay. Nos tengo que ya estar pensando en un trasplante de médula ósea, ¿no? Ok, sabemos que lo más importante en el programa es recibir sus consultas, y vamos a pasar a las primeras personas que nos han empezado a escribir. Pasemos, por favor. Buenas noches, doctor TV. Tengo poliglobulia. Mi esposa está embarazada. ¿Mi bebé puede tener lo mismo? ¿Me puede orientar? Gracias. Bueno, en realidad las eritrocitosis o las poliglobulias en los recién nacidos no es algo frecuente, ¿sí? Generalmente lo vemos en los recién nacidos, un exceso de glóbulos rojos, que nosotros llamamos eritrocitosis, pero en la población general se la denomina como poliglobulia. Lo vemos generalmente en niños que nacen muy chiquitos, en los restringidos, que nosotros nacen con una restricción del crecimiento intrauterino, que no tiene nada que ver con la poliglobulia. Generalmente hay un antecedente de una preeclampsia, una hipertensión inducida por el embarazo, algo que hace que en la placenta hay alguna alteración del flujo sanguíneo, y por lo tanto hay una alteración del flujo sanguíneo hacia el bebé, y por eso mi niño nace más chiquito y nace con esa restricción, con una, entre comillas, hipoxia. Entonces, al nacer, trata de reproducirse porque el problema no está en la médula y se vuelven a veces poliglobúlicos. Pero eso no es algo que se vaya a transmitir o algo hereditario, ¿no? La eritrocitosis de la mamá, entonces, pero puede influir también en este riego sanguíneo que le llega por parte de la placenta. Depende mucho si está controlada y el nivel que está teniendo. Generalmente una mamá con poliglobulia y embarazo es algo muy infrecuente, porque hay una mayor cantidad de requerimiento
de flujo de sangre hacia el bebé a través de la placenta, entonces es muy poco frecuente que la mamá esté embarazada y con poliglobulia. De hecho, pues, hasta puede ser un factor regulatorio para la mamá durante el embarazo. Por eso, incluso a las mamás se les da hierro en el proceso de embarazo, porque sabemos que los requerimientos de hierro son mucho más, porque ya tienen que ir hacia la placenta y irrigar al bebé. Entonces es muy poco frecuente y raro, a menos que tenga una policitemia vera, que es algo muy diferente, el tratamiento es muy distinto, por igual no se ha visto una asociación directa con el bebé en el recién nacido. Gracias, Tania. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Buenas noches. Una consulta. La mano se me pone muy fría y se pone roja. Con este problema llevo 3 años. ¿Qué puede ser? ¿Qué me recomienda que haga? Felicidades, doctora, por el Día de la Mujer. Ahí está, te felicitaron también. Bueno, cuando son las extremidades frías o se ponen muy rojas, en realidad ahí tenemos que pensar, hay algo que se llama síndrome de Raynaud. Es decir, por alguna razón, sobre todo en invierno, por alteraciones vasculíticas más que por alteraciones de la sangre, las manos se empiezan a poner mucho más rojas, se ponen mucho más frías o se ponen incluso violáceas, ¿sí? Si esto causa mucho dolor y además hay aumento de volumen o hay un hinchazón de las articulaciones en las manos, ahí yo creo que no va mucho por la parte de la sangre, va un poquito más por la parte de inmunología o algo de vasculitis, y podría consultar a un reumatólogo o a un inmunólogo en este caso. Pero ¿se pueden hacer cosas para aliviar los síntomas? En realidad lo que se hace es mantener las manos calientes, algo así. El frío es lo que hace que más frías se pongan las manos, incluso causar dolor y que se pongan violáceas, ¿no? Entonces, para estas personas el periodo de invierno es el más fatal para ellos, porque es donde más tienen estas manifestaciones. Yo sé que tu especialidad es un mundo, y más aún con el tema que estamos tocando. Me gustaría que pasemos, si fueras tan amable, a la parte del aumento de glóbulos rojos. Vivimos en un lugar frío, un poco ventilado y demás cosas, y ya las preguntas están yendo también por los glóbulos blancos. Exacto. En realidad no hay, por ejemplo, sí se hace una modificación de la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina de acuerdo al lugar donde vivimos, que obviamente es un poquito más por el tema de presión barométrica y todo eso, pero en caso de glóbulos blancos no hay ninguna modificación acerca de si vivimos aquí a 3.600 metros sobre el nivel del mar o si viven en la costa. Los parámetros son los mismos, pero obviamente son diferentes en cada grupo etario. Las causas que más llaman la atención en los padres obviamente es el aumento de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, o la disminución de los glóbulos blancos. En ambos casos, la causa más frecuente de un aumento de los glóbulos rojos de los glóbulos blancos que llamamos leucocitosis, o una disminución de los glóbulos blancos que llamamos leucopenia, se deben a procesos infecciosos. Virales, sobre todo cuando son una disminución de los glóbulos blancos, o un aumento de los glóbulos blancos cuando ya son bacterianos. Por ejemplo, una infección urinaria, incluso una otitis que puede estar supurada, puede darnos una leucocitosis, una gastroenteritis, también puede dar un aumento de los glóbulos blancos. Entonces, la causa más frecuente siempre va a ser los procesos infecciosos, tanto en los dos extremos, bajo o alto. Ya en otras enfermedades pueden haber disminuciones aisladas de los glóbulos blancos sin alteración de los glóbulos rojos y sin alteración de las plaquetas, y ahí vamos investigando. Si hay procesos infecciosos frecuentes, sobre todo aftas a repetición, que le sale cada mes aftas a mi hijo, que yo digo, pues supongo que se va mordiendo, que tiene algún dulce, algo ahí, pero no es normal que me salga, pues me puede salir aftas 1 o 2 veces al año, pero que le salga al niño cada mes ya no es normal, ¿no? O que tengan infecciones en el oído de forma frecuente, o que tengan infecciones pulmonares de forma frecuente, resfríos frecuentes, diarreas frecuentes, que eso causa pérdida de peso, o que se estanque en el peso. Y además se asocia con una disminución de los glóbulos blancos, hay que investigar, porque tenemos que ver si es que los glóbulos blancos ya vienen alterados en una cierta sustancia que hace que no esté mal la fábrica de las células de la sangre en la médula ósea, sino que esté alterado una cierta sustancia que hace que detiene y no prolifere, se quede medio estancadita, pero estancada normal, y no salga hacia la periferia lo que tendría que salir.
Esas enfermedades se pueden denominar como, por ejemplo, una neutropenia cíclica, es decir, los neutrófilos son los que tienen varios gránulos en nuestra sangre periférica. No salen porque hay algo específico, una cierta enzima determinada que está disminuida, que hace que no salga hacia la periferia. No es problema de la médula ósea, están ahí las células madres bien formaditas, sin alteración, nada de malignidad. Se corta por algún motivo, nació con esa predisposición y no sale hacia la periferia y tienen este tipo de características. O hay algunas neutropenias o leucopenias que nosotros llamamos, que es poco frecuente, leucopénicas crónicas familiares benignas. Crónicas porque están mucho tiempo, familiares es que alguien más lo tiene pero nunca se dio cuenta, y benignas porque no pasa nada, simplemente está con los glóbulos blancos bajos y ha investigado procesos infecciosos, he investigado procesos inmunes, no he encontrado absolutamente nada, lo único que hago ahí es observación. Observo 1 o 2 veces al año para ver que no pase nada más. Sí. Lapsos un poquito grandes. Obviamente tiene que ser de por vida el control, ¿no? Para que no pase nada más. Incluso en estos niños a veces los papás se preocupan, ¿no? Es que mi niño tiene los glóbulos blancos y probablemente tiene un diagnóstico, por decir, de leucopenia crónica familiar benigna. Y a veces dicen, no, es que está abajo y está abajo, pero el niño nunca tuvo nada y está tranquilo. Si no tiene nada el niño, yo no necesito poner un medicamento para estimular. Solo para tener un valor normal, porque si yo sobreestimulo con una sustancia, que hay medicamentos para estimular, una sobreestimulación en la médula ósea y si yo le voy a causar algo a largo plazo. Voy a causar una proliferación anormal que puede ir hacia una malignidad o hacia una displasia. Solo damos tratamiento muy específico cuando tienen una infección muy severa, ni siquiera por un resfrío o una diarrea, para una infección muy severa, o cuando tienen procesos, necesita un procedimiento quirúrgico que yo necesito los glóbulos blancos probablemente un poquito más altos para el problema de cicatrización. Pero después no, si está bien el niño, pues se lo dejamos ahí tranquilo, lo dejamos tranquilo. Súper. Pasamos a las siguientes consultas. Gracias por escribirnos. Buenas noches. ¿Cuál es el tope de glóbulos rojos como para ir al médico? Yo tengo, pero no mucho. Gracias. Bueno, de hecho, del tope de los glóbulos rojos, nosotros más que glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos rojos, nosotros nos damos el tema de hemoglobinas, ¿sí? Por edades. Ya para alguien adulto o adolescente, cuasi adulto, al vivir en la altura, el tope sería un 18 gramos por decilitro de hemoglobina. Tope. Y para la mujer, un poquito menos, 17 gramos decilitro de hemoglobina, ¿no? Incluso puede haber unas variaciones si viven en el Alto o viven a 4.000 en Potosí, puede haber un poquito más de ese tope, ¿sí? Pues aquí vemos bastante tema de hemoglobinas muy al tope, muy altas, porque vivimos en una condición de presión barométrica un poquito más alta, ¿no? Entonces, eso hace, no es que no tengamos oxígeno, sino es por tema de presión, es que nuestro cuerpo se ha adaptado a producir más glóbulos rojos para que tengamos la misma cantidad de oxígeno distribuido en todo nuestro cuerpo, ¿no? Yo quiero hacerte una consultita. Sí. Los equipos con los que se hacen estos exámenes de sangre son muy fidedignos. Sé que pasa por INLAS, hacen los equipos, la fiabilidad, pero en algún momento hasta uno llega a dudar. O sea, parece muy alto, pero se lo ve bien, no pasa nada, rinde. ¿Es posible que tengamos la duda de los resultados arrojados por estos equipos? De hecho, siempre se hace un control de calidad. Cada laboratorio siempre tiene su control de calidad, tiene su certificación por diferentes instancias del gobierno, porque se sigue haciendo un método manual de verificación. Obviamente me arroja un resultado y se hace como, por ejemplo, alguna muestra que es aleatorizada, donde se sigue haciendo el centrifugado, que sigue siendo un método que es muy fidedigno. Y yo mido la cantidad de hematocrito, luego se hace la inferencia de la hemoglobina y más o menos coinciden. Y ese es mi control de calidad. Y igual se hace controles de calidad que son manuales, que siguen siendo manuales, donde los técnicos van contando cuántos glóbulos blancos hay y si coincide con el Coulter, que es la máquina que hace la cantidad
en realidad nuestro hemograma de las células que tenemos en la sangre, y de las plaquetas. Nosotros mismos, incluso nosotros como hematólogos, estamos entrenados para ver cantidades de células, hacemos el conteo y hacemos un control de calidad en eso. Gracias. Pasamos a la siguiente consulta. Nos escriben: buenas noches, por favor, mi madre está con 13.5 gramos por ciento de hemoglobina, hematocrito de 41%, eritrocitos 4.500.000, volumen corpuscular medio 91.1, hemoglobina corpuscular media 38, todo, concentración de hemoglobina corpuscular media de 32.9. ¿Con qué tipo de anemia está? ¿Qué tratamiento se le puede dar? Muchas gracias. Exámenes están tomando. Es que de hecho hay una cierta paradoja y algo que he visto en los... Generalmente cuando nos dan los estudios de laboratorio, nosotros nos fijamos en los parámetros que nos da el laboratorio ahí. Y aquí en La Paz, por alguna razón, siempre le ponen 15. 13.5 no es anemia. No es anemia, ni siquiera estando en la altura 13.5 no es anemia, entonces no es anémico. Esos volúmenes están un poquito altos, de hecho el volumen corpuscular medio debería estar en 90 máximo, pero la concentración media de hemoglobina está en 32, entonces eso está totalmente normal. Para mí esa parte de los glóbulos rojos están normales. Si tiene volumen corpuscular medio, concentración media de hemoglobina y concentración corpuscular media de hemoglobina, me imagino que eso sí está hecho por un Coulter y debe tener un parámetros de también glóbulos blancos y también parámetros de plaquetas. Entonces, para mí, generalmente eso no es una anemia. Pero igual ponen en los laboratorios ahí tus valores referenciales y son lo primero que estamos mirando. Exacto, es lo que generalmente hacemos, incluso nosotros cuando no sabemos de la especialidad, por ejemplo, me piden otro laboratorio, me fijo en y me ha pasado, me fijo en el valor de referencia y me dicen no te fijes en el valor de referencia porque puede ser otra cosa y además yo tomo otra cosa aparte de eso, que el valor de referencia de ahí, ¿no? Entonces a veces solo nos fijamos en el parámetro de referencia y generalmente aquí en La Paz lo que yo he visto es que ponen un 15. Yo digo 15 y 15. A veces me mandan en la consulta pacientes pediátricos con 13.5 de hemoglobina con diagnóstico de anemia. Le digo, no tiene anemia, está súper bien y quieren que les ponga hierro. De hecho, no lo necesita. En realidad le podría dar el hierro si usted quiere, pero no lo necesita porque igual el cuerpo lo va a eliminar en forma... porque no lo necesita, lo va a desechar. Entonces, pues no. Bien. Pasamos a la siguiente consulta. Gracias por escribirnos. Buenas noches. En los exámenes de sangre generales los parámetros son normales, pero estudios más detallados de poblaciones linfocitarias indican linfocitopenia, ACD4. ¿A qué se debe esta patología y qué médico especialista lo trata? Depende mucho. Puede haber, esto se llama subpoblación de linfocitos, lo que se llama. CD4, en realidad el CD3 es lo que marca los linfocitos T. El CD4 son los linfocitos, igual todos son los citotóxicos que son los CD8, los CD4 son los helper, incluso te marcan NK. Cuando hay una disminución de su población de linfocitos, ahí sí yo tendría que ir a un especialista en inmunología. Entonces ellos son los que manejan estas cantidades de su población de linfocitos. Si hay una alteración de su población de linfocitos, si están disminuidos, ahí a mí me indica una inmunodeficiencia de algún tipo. Entonces, que estén elevados, generalmente nosotros no pedimos su población de linfocitos, o no es un estudio de rutina. Entonces, si le han pedido su población de linfocitos, no creo que haya sido un médico general, tal vez algún médico de medicina interna, porque no es un examen de rutina que se haga, a menos que yo sospeche en algo, que sea una inmunodeficiencia, o yo voy a empezar algún tratamiento muy específico, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales, que es medicamento ahí, rituximab, que yo sé que me va a bajar la subpoblación de linfocitos y quiero ver que esa subpoblación de linfocitos no esté bajo cuando yo voy a hacer el control, sino que ha estado normal al principio y esté bajo porque yo he hecho el tratamiento con ese medicamento específico. Entonces, esta subpoblación de linfocitos no es algo que se haga de forma frecuente. ¿Pero se maneja en equipo? Sí se hace acá, o también algunas inmunodeficiencias adquiridas, como el VIH buscando un SIDA, también se pide este tipo de linfocitos, sobre todo los CD4.
pero igual se maneja como equipo. O sea, si el internista está ahí, sigue a cargo del paciente. Si necesitamos un inmunólogo, un hematólogo, sí, claro se siguen adosando al equipo. No es que se envía al paciente, eso le pertenece a tal persona. Y obviamente puedo yo pedir una suplación de linfocitos si es que yo estoy sospechando alguna inmunodeficiencia. Yo veo que está bajo, recién se lo transfiero a la persona. Ok, pasaremos a la siguiente consulta. Creo que va a ser la última. Buenas noches, por favor, ¿podría explicar el tema de las transfusiones en personas con poliglobulia y sus efectos? Por otra parte, si hubiese en nuestro país nuevos tratamientos para la poliglobulia. Gracias de antemano. Estos pacientes dan vueltas por todo lado. Bueno, en realidad no se hacen transfusiones en pacientes con poliglobulia, o sea, transfusiones de glóbulos rojos. Entendamos que los hemocomponentes, es decir, alguien que dona una sangre entera, se hace un fraccionamiento de esa sangre entera, ya sea manual o por un método de una máquina automatizada, y me va a dar un paquete globular, parte roja me va a dar un plasma y me va a dar plaquetas. A veces los que son automatizados incluso me saca el exceso de leucocitos. Pero una transfusión en un paciente con poliglobulia depende de qué tipo de transfusión. Un paciente con poliglobulia que no se le va a transfundir un paquete globular. Puede tener el antecedente de poliglobulia y por alguna razón haber sangrado, y ya no va a estar poliglobúlico, va a estar anemia por un sangrado, qué sé yo, de cualquier tipo, por alguna cirugía mayor y todo eso, pues ya pasó del estado de poliglobulia, que tenía un estado que pues ya no es poliglobulia, pues ahí sí podría ser indicado el paquete globular, no es algo que se haga de rutina. Lo que se hace en los poliglobúlicos son las flebotomías, que obviamente no son tratamientos, en realidad son solo para disminuir los síntomas en esos pacientes. Mucho exceso de glóbulos rojos, esa sangre está espesa, hace que ese transporte de oxígeno a los tejidos no sea de la forma adecuada, entonces esos pacientes se sienten mucho más cansados, tienen dolor de cabeza, a veces les aumenta mucho la presión arterial o tienen adormecimiento. Incluso hay adolescentes que ya padecen de poliglobulia, tienen alteraciones en la concentración porque no le está llegando el oxígeno a nivel de la cabecita, porque es muy espesa la sangre y hace que se dificulte el transporte de oxígeno hacia los diferentes tejidos. Obviamente sí que tiene que transfundirse plaquetas por alguna razón, pero una poliglobulia sí es que está bien raro, o plasma, pues en realidad no habría ningún problema, ¿no? En estos casos, en este tipo de enfermedades, tienes que depositar tu confianza en tu médico, en el equipo que te está ayudando, porque no hay soluciones mágicas y a veces pensamos, que me saquen sangre porque me siento muy bien, hay muchas cosas. Quiero agradecerte, Tania, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por haber ayudado a absolver varias de las dudas. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que necesiten los servicios? Sí, claro, yo me encuentro en la Clínica del Sur, ubicada en la avenida Hernando Siles y calle 7 de Obrajes, y justo viernes empieza una campaña de detección de anemias en pediatría. ¡Qué bien! En la Clínica Sagrada Familia vamos a estar todo el mes, entonces pueden apersonarse, llamarme al 795-88187 para agendar una cita. Gracias. Ahí está el teléfono. Contáctense. Buena amiga, excelente profesional, muy recomendable y esperemos vernos pronto, queridos amigos. Hasta pronto.